Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a su programa de Culicha Chilango, El Derecho nos une. Bueno, pues en esta ocasión, como ustedes lo ven, no estamos transmitiendo desde el estudio. Su servidor y Ana nos encontramos en distintas locaciones, amarrados por situaciones que, bueno, ya algunos de ustedes siempre han visto, ¿no? Somos abogados con una actividad profesional algo demandante, pero no por eso buscamos siempre tener el espacio y el momento para cumplir con este compromiso que tenemos para con el podcast, para con ustedes, para con el colegio, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos transmitiendo en estas instalaciones ahora remotas, cada uno por su parte, pero pues en vivo, como cada miércoles de cada 15 días a las 5 de la tarde, hora Pacífico, 6 de la tarde, zona centro, desde las redes sociales del Colegio Comprender, en Facebook Live, YouTube, Instagram, TikTok, así como, bueno, a partir del día de mañana, pues nos encuentren en Spotify. Plataformas todas estas en las que, por favor, pues coméntenos, sigan dándonos like, de 5 estrellitas, todo aquello que pueda demostrarnos que este contenido, que este material que preparamos para ustedes, pues les de su agrado y que nos permita subsistir en esta, digamos, labor titánica que hacemos entre el Colegio Comprender y sus servidores. Y entonces, bueno, pues en esta ocasión, pues ya decía, estamos fuera del estudio. ¿Cómo estás, Ana? ¿Tú desde dónde andas? Pues, pues aquí a un ladito de ti, aquí en mi oficina, ya te las presento, todavía está un poquito vacía a comparación de la tuya, obviamente, pero espero yo que en algún momento ya se vaya llenando de mis cositas, aunque no quiero decir que te ando copiando o haciendo competencia desleal de estar usando tus distintividades, pero Porque bueno. que cada quien tenga sus juguetitos. ah, bueno, yo pues lo más seguro es que yo ponga anime. Tengo ya ciertas cositas, capaz si me las traigo, pero pues, ahí va a ir llenando. Y pues sí, efectivamente estamos pues, de manera remota, cada uno en sus oficinas, el trabajo no nos ha podido dejar que salgamos de aquí, pero por lo menos estamos en lo fresquecito. Yo estoy feliz aquí, bueno, no tanto, porque ya a mí se me está dando el aire, no sé cómo lo estás sintiendo tú, la verdad, pero Bueno, al aquí en el mío sí hace también calor, tengo a espaldas la ventana y el sol está todo lo que da, pero bueno, el aire acondicionado nos permite estar, aunque bueno, luego sale mal, uno ya menos. no puede uno hablar. No, claro, ¿no? Bueno, por lo menos ahorita ya no tienes que ande peleando por el aire. Gracias a Dios. Exactamente. Y bueno, antes que nada, queríamos hacer una mención. Como saben, hace unos días apenas acaba de pasar el Día del Maestro. Entonces, yo quisiera felicitar y dar un fuerte reconocimiento a todos estos docentes. Primero que nada, a Omar, nuestro maestro, que está mi co-host, que está aquí presente, el que creó este podcast, que yo sé que lo hizo con todo el alma y que no ha querido soltar a pesar de tener muchas cosas encima y que no quiere dejar ni de dar clases ni de trabajar de hacer podcast ni nada, por eso está estresado como está. Y igualmente a todos los maestros que imparten clases en el Colegio Comprender, así como en todas las instituciones. Nuestro invitado también es profesor, también da clases, así que unas muy felices felicitaciones del Día del Maestro. Yo voy para allá en algún momento, todavía no me toca, pero por ahí voy a ir. ¿Cómo te sientes en en tu que haya pasado este día? Pues muchas gracias, no, al contrario, gracias por la felicitación y el reconocimiento. Sí, queremos dejar claro y patente que en el colegio pues siempre estamos atentos de las necesidades también de nuestros docentes y bueno, pues darles una felicitación muy cariñosa, efectiva a todos los docentes, maestros que nos acompañan, en mi caso no solamente en el Colegio Comprender, sino en otras tantas instituciones en las que doy clases, porque creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos por un verdadero amor
¿no? No es una profesión que se solamente sea como un oficio o un arte, sino lo hacemos por amor a la enseñanza, al transmitir y al compartir lo que en su momento alguien más nos dio y de la experiencia que vamos haciendo propia, también pues poderla compartir. Y hay veces que ese amor pues también se nutre en los lugares, el amor a la camiseta, como por ejemplo es mi caso, supongo que el de Humberto también, es decir, de la casa que me formó, regresarle un poquito a través de la enseñanza a las nuevas generaciones que hagan esa casa más grande, ¿no? Entonces, pues, sí, también agradecer a todos estos maestros que nos han formado a nosotros. Y pues pronto que te veamos a ti dando, dando clases, ya el grado ya lo tienes, ya ahora hay que irnos a la práctica, a que se le vaya perdiendo el miedo. Hablar ya no tiene miedo, ¿verdad? Se nota, ya logramos aquí ir rompiendo esa parte en este podcast, pero bueno, pues ahora a transmitir la experiencia que has adquirido o los conocimientos de una voz diferente, más fresca, más directa. Pues me la pones un poquito difícil, pero espero llegar ahí en algún momento. Pero bueno, ya entrando al tema, ya vieron el título, que hoy vamos a hablar de patentes inventadas por la IA, si esto es una herramienta o un sustituto del inventor. Por esto, porque ya algunos de los que nos siguen ya sabrán que nosotros ya hemos tocado el tema de lo que es la inteligencia artificial un poquito y también el tema de las patentes, pero hemos estado como que teniendo unas ideas en las cabezas de qué es lo que queremos como que aterrizar en este programa, es de que, pues, supongo que sabrán, para los que no conocen tanto del derecho, cómo funciona, pues una persona puede crear o puede inventar este, alguna cosa, ¿no? Pues en el episodio pasado, pues yo les puse un ejemplo por ejemplo, unos lentes de realidad virtual, pero para estar literalmente adentro de películas, que yo sigo diciendo que a mí me encantaría que se inventara, pero pues, cada uno. Pero ya teniendo este proceso de las inteligencias artificiales, de cómo han estado evolucionando y eso, tú, Omar, ¿qué crees que pasaría si un inventor lo ayuda o usa una IA para crear este tipo de invenciones? Bueno, pues es una pregunta interesante porque esto pues ha venido desarrollándose, ¿no? Creo que el uso de la tecnología, los medios digitales, los medios electrónicos, nacieron como realmente pues un apoyo, una herramienta, ¿no? Para el ser humano. Pero en la búsqueda del ser humano de perfeccionar su obra, así como creo yo, de hacerse de mayores elementos a través de los cuales pueda desarrollar mejor su trabajo, crear, evolucionar, eh, lograr descubrimientos, etcétera, pues estas herramientas también las ha ido perfeccionando. Y hoy creo que estamos en el punto en el que una de estas grandes herramientas llamada la inteligencia artificial está sustituyendo o es un peligro de sustitución de muchas funciones o cosas que nos corresponden a los seres humanos, ¿no? Yo me acuerdo que pues veía muy lejano ver en una película el hecho de tener un teléfono inteligente que con decirle algo pues pudiera como tal o un control pudiera controlar toda mi casa, ¿no? Veía yo la película de El Demoledor hace la semana pasada de Sylvester Stallone y el año es 2028, algo así, o sea, nos faltan como 3 4 para llegar a la época de esa película, pero es de, llegaba a su casa, luces y todo se iluminaba, coches que se conducían solos, formas de enlace neuronal para sustitución de las relaciones, no sé, 20,000 cosas, pero mucho de eso ya existe.
Hoy ya tenemos aparatos que pueden controlar a distancia nuestros hogares, todos los electrónicos. Ya hay un coche que ni siquiera tengo que estar arriba para poner una función y se estaciona solo a través de las cámaras y sensores que tienen. Eh, Hay muchos adelantos, ¿no? Y quedaba en las películas, hoy queda en la realidad. Espero que no lleguemos a una película, a que se cumpla la realidad de dos películas, que son la de la era de Ultron, donde pues, el silogismo es: yo soy la mejor herramienta del hombre para cuidar del hombre del mayor peligro. ¿Y cuál es el mayor peligro del hombre? El hombre mismo, ¿no? O la de Skynet, que piensa igual y controla toda la base de datos militar, ¿no? En Terminator. Pero pues con base en esto iban a decir eso, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho porque las personas estamos utilizando en nuestros trabajos estas herramientas y a lo mejor no estamos viendo hasta qué punto nos vamos a ser sustituibles o estamos dejando de pensar y acabaremos como en Wall-E, sentaditos en una almohada, dejando que las máquinas hagan todo, incluso la propia eh, actividad creativa del ser humano. Eso no nos lo pueden quitar. Sería que nosotros renunciemos. Es mi opinión, ¿no? Pero, pues precisamente por eso vamos a traer un experto que nos hable sobre la vinculación que hay entre lo que es la creación, ¿sí? Del ser humano y que se da en todo lo que necesitamos en el mundo, o sea, lo que ha creado las botellas, lo que ha creado los coches, lo que ha creado, que está atrás de ellos, que son las patentes, y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a tener, aprovecho para decir, también estamos buscando tener en adelante o sea, algunos invitados no jurídicos, pero que nos hablen sobre el expertise que tienen del uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque creo que es necesario que nos aperturemos todos y analicemos. Porque pues como abogados, y ya nuestro experto nos dará sus puntos de vista, pues tenemos una posición, pero desconocemos el cómo a lo mejor un médico ve la inteligencia artificial para decir, sí, la necesito para adelantar este estudio 50 años, que si no existiera, ¿no? Entonces, para ello, y como bien decía la Karen, bueno, pues tenemos el día de hoy al experto en patentes, que me voy a permitir leer un poco su extenso currículum, un poco reseñado. Sí, él es el licenciado Humberto Vega Castañeda, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana de México, fungiendo, como decía bien Ana Karen, como profesor actualmente de Derecho Comercial Internacional. Se unió al equipo de Aroche Linder México en el año 2017, donde es asociado en el Departamento de Litigio Administrativo. Su práctica en este despacho, que es de los más importantes en marcas y patentes, pues lo ha permitido para participar en litigios en materias como son sanitaria, patentes, marcas, denominaciones de origen extranjeras y contratación pública. Se especializa principalmente en la materia farmacéutica, relacionado precisamente con las cuestiones regulatorias y de patentes al amparo de la Ley hoy Federal de Protección a la Propiedad Industrial. De igual forma, pues se ha desempeñado como funcionario público al haber colaborado por más de un año como asesor jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, pues actualmente está en proceso de titulación de la maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Es una excelente persona, muy joven, pero muy brillante, y que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muy poquito aquí en estas ramas del derecho de la PI por nuestra función jurisdiccional. Humberto, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado. Qué bueno que puedes participar con nosotros en este tema. Hombre, Omar, muchísimas gracias. Gracias por las inmerecidas palabras, las aprecio mucho y pues estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Omar, gracias, Ana, por la invitación. También al Colegio Comprender, gracias por el espacio. Y pues bueno, no sé si experto en este tema, pero sí lo vemos constantemente en el quehacer profesional, también en el quehacer académico. Y precisamente este tema de la inteligencia artificial es algo que ya empieza a presentar desafíos y a dar mucho de qué hablar. Y pues bueno, como profesionales del derecho y sobre todo de esta rama, pues nos corresponde intentar al menos estar a la vanguardia y pues conocer, al menos poquito, pero conocer del tema. Pues bueno, gracias Omar, gracias Ana.
Pues mira, pues otra vez bienvenido, qué bueno que estés aquí. Pues, aprovechando un poquito el Día del Maestro, te va a tocar darnos clases a nosotros. Y pues como ya lo mencioné antes, ya habíamos tenido un episodio un poco donde tocamos un poquito sobre la inteligencia artificial, pero yo creo que para las personas nuevas que nos sigan o para refrescar un poquito la memoria, estaría bien si empezáramos esta charla, si nos puedes decir un pequeño concepto de qué es la inteligencia artificial. Claro. Pues mira, tenía como concepto, nos podríamos ir muy técnicos, eh, que la inteligencia es una rama de la informática, que a través eh, pues, del aprendizaje de distintas fuentes y análisis de grandes cantidades de datos, pues a través de un programa y algoritmos se llegan a soluciones concretas. Podríamos buscar mil definiciones y existen mil definiciones de inteligencia artificial, pero creo que es importante tomar en cuenta que hace poquito, el mes pasado, se publicó un proyecto de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En este proyecto de reforma se propone adicionar una fracción al artículo cuarto de la ley que habla sobre definiciones. En esa reforma, eh, se pretende definir qué es inteligencia artificial. Entonces, digo, todavía no pasa, pero pues posiblemente lo hará más adelante. Y si no, pues queda de todos modos como una buena anécdota. Aquí, y si me lo permiten, cito lo que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial diría que es inteligencia artificial. Y lo define así. Inteligencia artificial son se considerará inteligencia artificial a las tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlaciones. Pues bueno, al final, muy técnica la definición, pero si uno le empieza a rascar, pues va a poder sacar ahí ciertas conclusiones que más adelante, en casos jurídicos, van a ser importantes. Oye, mi querido amigo, pero una pregunta, porque esta es la definición que tenemos hoy día, pero como yo decía, hemos visto el avance de la tecnología, ¿no? Y creo, hay muchas personas que les hablas de inteligencia artificial y creen que es algo nuevo. Sin embargo, a lo mejor yo estoy mal, tú sabrás el que nos digas, ¿cómo es que ha evolucionado estos últimos años? Porque para mí inteligencia artificial es cuando la gente decía, hay ese algoritmo, el algoritmo que nos escucha, el algoritmo que nos está espiando cuando hacemos una búsqueda en Amazon y entonces nada más busqué tenis, ¿no? Y a la siguiente búsqueda ya me anda mandando todos los tenis, habidos y por haber, hasta parece que me leyó el pensamiento. Eso ya es inteligencia artificial, o sea, ¿cómo es que ha ido evolucionando? Sí, también, justo eso es una muy buena pregunta, Omar, porque hoy en día está muy en boga, ¿no? La inteligencia artificial hace 4 años con ChatGPT y estos modelos de lenguaje, pero la inteligencia artificial ya existía desde mucho tiempo antes, como bien lo adelantabas. Al final, cualquier algoritmo computarizado que se dedique al procesamiento de datos de manera masiva y que obtenga de esos datos resultados o conclusiones particulares, estará creando, más bien, estará partiendo de un proceso de inteligencia, un tema cognitivo a través de unos y ceros, no de redes neuronales como el ser humano, pero sí a través de unos y ceros, un sistema binario, generará esos datos nuevos a partir de un análisis previo de otros datos. Eso se le considera inteligencia. Y pues al no venir del ser humano, es inteligencia artificial. Claro, los nuevos avances y la creación de algoritmos mucho más robustos eh, que permiten el procesamiento de una cantidad mucho mayor de datos y de información eh, en tiempos muy acelerados, pues da lugar a la creación de tecnologías y de sistemas o programas como ChatGPT y muchos otros eh, que ponen, o al menos lo hacen ver más latente, como si una personita estuviera dentro de la computadora contestándote, que no es otra cosa más que un procesamiento de información, de datos, de documentos, que permiten crear un modelo de lenguaje adaptativo,
que puede ir contestando. Pero al final, pues viene de una evolución previa hasta llegar a hoy en día y quién sabe dónde vamos a parar. Hiciste una referencia que me dio risa, de pensar que hay una personita contestándote. ¿Por qué me da risa? Porque tú te metes a X, antes Twitter, y todo el mundo se está peleando con Grok. O sea, como que si no tienes razón, o si tienes razón, o Grok está bien, Grok está mal. Es como que no tienes sentimientos, no te va a contestar. Como que Es una tranquilo. máquina, exacto. Pero en esto, sobre esto último que mencionabas, en términos justo de creación e invención, ¿qué tipo de obras o invenciones puede producir una inteligencia artificial? Pues mira, hoy en día, y ya creo que ya todos lo hemos visto a través de distintas aplicaciones de inteligencia artificial, pues estos programas pueden llegar a crear no solamente eh, pues lenguaje, ¿no? Ensayos, textos, sino que pueden crear hasta arte mismo o algo que es muy similar al arte. eh, Pueden generar imágenes visuales que muchos podrán calificar como como con contenido artístico, algo per se bello. Por ejemplo, una obra muy famosa, recuerdo que fue esta de Portrait of Edmund Bellamy. Este autorretrato, creado por inteligencia artificial, terminó vendiéndose por 430 y tantos mil dólares, creado por inteligencia artificial. Y obviamente un ser humano lo compró porque, pues bueno, le dio ese carácter de arte a eso que creó la inteligencia artificial. ¿Qué más? Crea música, pues escritura y literatura, eh, pues diseño de productos y claro, hasta invenciones científicas y tecnológicas. Eh, Eso lo encontramos hoy en día y creo que más adelante tal vez sea la oportunidad para dar un ejemplo de cómo programas de inteligencia artificial crean auténticas invenciones que desde un punto de vista meramente objetivo y técnico podrían ser susceptibles incluso de patentamiento conforme a los parámetros, eh, al menos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Pero bueno, eso por poner un ejemplo de lo que puede crear, pero creo que si le rascamos podemos encontrar muchas otras cosas que la inteligencia artificial puede hacer hoy en día. Y unos ejemplos que nos pueda dar, pues esto lo creó una inteligencia artificial. Pues mira, por ejemplo, em, podría ser había un programa que se creó, me parece que fue en Reino Unido, Davus, eh, este sistema de inteligencia artificial eh, creó una invención, creo que de índole mecánica, no recuerdo bien cuál era el contenido de esa invención, pero partiendo de esa invención concreta, de lo que hizo esta inteligencia artificial, se pretendió patentarlo, obtener el registro por parte del Reino Unido y en esa jurisdicción se negó. Luego se volvió a intentar en Estados Unidos y también se negó por el tema de que pues, no había sido creado por un ser humano, sino por pues, un software, algo desvinculado a la inteligencia, al intelecto y a la creatividad humana. Este es uno de los ejemplos que hay, pero pues, puede haber muchos más. Creo que en producción musical se utiliza mucho la inteligencia artificial, la creación de patrones repetitivos con cierto ritmo, ahí los podemos encontrar. Escritura y literatura, hombre, nada más cosa, ver ChatGPT y pedirle que te haga algo, que te cuente un cuento, les das ciertas entradas y te crea algo, pues con lógica, con sentido, a veces hasta como con sentimiento. Entonces sí, puede haber mucho de eso si lo buscamos. Y en esta parte que nos comentas de lo que ha logrado y la inteligencia artificial en ciertos programas, ¿tú qué opinas o cuál sería tu reflexión, puesto que como abogado que te dedicas a esta materia, asumo que has estado muy cerca, pues a muchos inventores, que evidentemente pues son de tantas materias como son las ramas del conocimiento, ¿no? Y creo que ahí es donde tú podrías darnos una opinión en qué opinas, sí, valga la redundancia, en una comparativa sobre la creatividad de una inteligencia artificial con la creatividad humana. ¿Cuál sería el punto de reflexión?
porque pues sí, todos nos subimos al tren del mame cuando es, vamos a ocuparla para hacer nuestras fotitos al estilo dibujos, ¿no? Pero yo, lo personal, pienso que eso es, bueno, aparte de meternos en aras de estarle copiando, robando el diseño a alguien, pues estamos basándonos sobre algo que ya conocíamos, ¿no? Darle una instrucción a una inteligencia artificial para que me haga algo parecido a algo que yo conocía. Pero tú que estás ahí en la trinchera, con los inventores, viendo lo que es su creatividad, peleándose para que le registren su creatividad como algo nuevo, ¿qué opinas en comparativa de esa creatividad con la que se pueda decir que tiene la inteligencia artificial? Pues buena pregunta, Omar. Y creo que aquí tendríamos que partir de la definición de creación, de donde viene el término creatividad. Es de algo o de la nada, aparentemente, generar, darle sentido y llevar a la existencia algo novedoso, algo que no existía antes. ¿Qué hace la inteligencia artificial? eh, a partir del análisis de muchísimos datos, de una cantidad enorme de información, la combina, la crea, la procesa y produce algo nuevo. Eso, en términos estrictos, pues será algo creativo, eh, pero carece de esa, yo le llamo como un espíritu, una chispa que tiene el ser humano. Eh, Carece de esa intuición y de esa inspiración que sí está en el ser humano. A ver, entonces, la inteligencia artificial, partiendo de todo ese conocimiento que existe, lo crea, lo adopta, lo transforma y da algo nuevo. El ser humano también hace eso. Al final no podemos crear, generar cosas nuevas si previamente no tenemos un contexto que nos nutra. Un filósofo, creo que del siglo XIX, decía que el ser humano es solamente un enano en hombros de gigantes. ¿Qué significa eso? Que vamos construyendo partiendo de la experiencia anterior de los que nos precedieron. En ese sentido, combinamos lo que ya sabemos, combinamos lo que existe y también generamos algo nuevo. No sé si me explico. Si la creación de la energía eléctrica o el motor de combustión interna, pues tal vez no hubiera sido posible inventar un coche o un vehículo automotor o que se crearan los carros eléctricos. Todo va basándose en creaciones, en un contenido previo que se analiza. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Todo este análisis y procesamiento de datos que ocurre dentro de nuestra cabeza viene bañado de una experiencia intersubjetiva, que esa es propia de cada ser humano. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Eh, la creatividad humana, entonces, se vale de las experiencias y vivencias de cada ser humano. Entonces, tú, Omar, Ana, yo podríamos analizar exactamente los mismos datos y llegar a respuestas o a conclusiones o a creaciones completamente diferentes partiendo de esos mismos datos. ¿Y cómo se explicaría? Oye, cada quien vio lo mismo, ¿por qué llegan a resultados diferentes? Porque la experiencia de Ana, de Omar y la de Humberto está acompañada de vivencias propias que le nutren, le dan contenido y le dan sabor a esas propias experiencias. Es como un lente diferente con el que se las ve. Y creo que ahí radica lo bonito y lo bello de la creación que viene del ser humano y que desde mi punto de vista creo que todavía está muy lejos la inteligencia artificial de alcanzar esa creación. Entonces, pues a tu pregunta, Omar, ¿cómo comparar la creatividad de la inteligencia artificial con la creatividad humana? Creo que el punto o el hilo fino que los distingue es la experiencia intersubjetiva. El ser humano, a la hora de crear, mete ese contenido que, que nace de todas sus vivencias, de un lente particular con el que ve y analiza los datos, cosa que no tiene la inteligencia artificial. Es objetivo, es duro, datos duros, los interpreta, los analiza y crea algo nuevo. Yo solo sé que aún pues, podrán decir que la inteligencia artificial no puede ese tipo de creatividad, pues la verdad yo tampoco. Yo apenas, yo no sé, no puedo, con trabajo hago mis cosas como para andar pues, pues, iluminándome para crear. Pues Pero sí.
Retomando ideas que de lo que estamos hablando, ahorita decías que se intentó patentar esta obra creada por Davos, la que pues, por ciertas regulaciones pues no se pudo. Entonces, para entrar en contexto, que quisiera que nos explicaras qué es una patente y qué requisitos debe cumplir una invención para ser patentable aquí en México. Claro, pues mira, ya entrando justo en materia, Ana, eh, creo que para determinar si esa creación que lleve a cabo la inteligencia artificial, para determinar si es patentable, hay que estarnos a lo que dice la legislación. Al final, al menos en México, pues somos un sistema jurídico, pues de familia o de una herencia positivista. eh, pues al final hay que interpretar y aplicar lo que dicen las leyes y pues para saber si se puede o no patentar algo creado por inteligencia artificial, pues hay que definir bien esto. Em, entonces, ¿qué dice la ley respecto a las patentes? Y digo, sé que ya han hablado de esto, entonces rápidamente una pequeña recapitulación. Eh, dice, es el artículo 46 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, señala que se considerará invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Y luego el artículo 48 señala, serán patentables las invenciones en todos los campos de la tecnología. Leyendo de manera conjunta estos dos artículos, Ana, llegamos pues, a una conclusión, es que es patentable toda invención. Y para que una invención sea una invención, tiene que venir de una creación humana. Eh, en ese sentido, pues, parece que ya de entrada vamos anticipando o spoileando que conforme a la ley actual y una interpretación rigurista y literal, pues no cabría eh, el otorgamiento de una patente creada únicamente por inteligencia artificial. Entonces, una inteligencia artificial a preguntas categóricas de manera categórica. No puede o no puede ser considerada como inventora bajo la ley, que como dices, ya estás spoilando, pero vendría ligado a eso. Entonces, ¿qué es legalmente al día de hoy? ¿Una herramienta? Podrá ser considerada una herramienta. Yo lo veo así. Depende, y eso creo que lo definió, ah, me parece que un tribunal de apelación en Australia, justo del tema Davos, depende del nivel de injerencia de la inteligencia artificial. Eh, si la invención es creada de manera absoluta y sin injerencia alguna de un ser humano, entonces, conforme a la normatividad mexicana, no cabría darle el papel, no cabría siquiera otorgar protección a esa invención. Y eso sí, en términos estrictos, el carácter de inventor no podría recaer tampoco en inteligencia artificial. Y aquí también, para ello, es bueno tener en mente lo que dice el artículo 39 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, porque lo limita, lo acota ya sin margen de discusión. ¿Por qué? Porque el artículo dice que se presumen inventores, diseñadores o creadores a la persona o personas físicas que se señalen como tal en la solicitud de registro. Entonces también ya este artículo está cerrando la puerta al, eh, al sujeto que tendrá el carácter de inventor, como una persona física. Pues no da lugar a que pueda ser una inteligencia artificial a que se le reconozca el carácter de inventor. Em, entonces, pues sí, a la pregunta, ¿podría la inteligencia artificial ser considerada como inventora bajo la ley mexicana? La respuesta es un tajante no. Supongo que pues también es un no el hecho de que pues con total claridad una invención creada por una inteligencia artificial no puede ser patentada.
Depende ahí el grado de involucramiento y como lo señalaba Omar, si se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta y es una persona física el que le da las entradas eh, a la inteligencia artificial, como así decirlo, los prompts, ¿no? Muy sonados ahora con ChatGPT y otras inteligencias artificiales de procesamiento de lenguaje, quien le da el caminito a la inteligencia artificial, si es un ser humano y el ser humano va guiando a la inteligencia artificial, o si se apoya de la inteligencia artificial para el procesamiento de información y de datos, me parece que ahí sí cabría el, el patentamiento de la invención que que de ese proceso se pueda desprender. ¿Por qué? Un, porque hay un componente humano en la creación. Como decía Omar, la inteligencia artificial sería únicamente una herramienta, muy avanzada si se quiere, pero al fin y al cabo una herramienta. Creo aquí es, es, es bueno incluso tomar como un precedente que sirve como analogía, digamos, por identidad de razón, algo que resolvió y que seguramente ustedes tienen muy a la mano y pues, muy presente, una sentencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, emanada de la ponencia de la magistrada Elizabeth. Es un juicio de nulidad 788 diagonal 24, me parece, mesa 2. En este caso, la CEPI le llegó un asunto donde se impugnaba una negativa por parte del indautor para registrar una obra generada por inteligencia artificial. ¿Qué se dijo en esta sentencia? Pues bueno, se reiteró que conforme al artículo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor, únicamente las personas físicas pueden ser reconocidas como autores, siendo así que la protección solo se otorga a obras producto del intelecto humano, en términos del mismo ordenamiento del artículo 3. Por lo tanto, ¿qué concluye la sala? Al ser creada esta obra por inteligencia artificial, carece de la originalidad necesaria para poder obtener su registro. Parte pues de la justificación que llevó a este resolutivo a declarar la validez de esta negativa, pues fue, creo yo, una interpretación literal de la ley. Es decir, la ley no daba un margen de interpretación en donde pudiera caber un autor que fuera una inteligencia artificial, al hablar específicamente de personas físicas. Entonces creo yo que bajo este criterio, pues se aplicaría igual para las patentes. Si no existe un margen de interpretación, si no hay una brecha interpretativa que otorgue la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, entonces, pues no queda más que acatar a lo que dice la ley. Si quisiéramos un cambio, creo que quedaría más en manos del legislativo, más que de la sala o del Poder Judicial mismo. Perdón, creo que ya me alargué con esa respuesta. No, no te alargaste, es más, a ver, aquí, porque salió en cámara la risa de Ana Karen. El tema es que esa sentencia de la que bien hablas, mi querido amigo, pues proviene de la ponencia en la que estamos adscritos aquí en la CEPI, su servidor y Ana Karen, y de hecho Ana Karen es la secretaria de Acuerdos de la Mesa 2, pero ya no fue la proyectista en ese momento. La sentencia es otra gran amiga de todos nosotros y del público aquí presente, porque también es maestra del Colegio Comprender y formaba parte de estos esfuerzos académicos al ser de las primeras, digamos, sí, de las primeras conductoras del podcast Hermanos Sentencias en Confianza. Me refiero a Dania Garelli Espinosa. Ella fue la secretaria de Acuerdos proyectista de ese asunto, ¿no? Y bueno, pues esa sentencia la verdad nos ha mandado al estrellato a la sala porque a lo largo desde su emisión y hasta la fecha, pues en muchos eventos que se están tocando, pues ya marca un referente, ¿no? No nos han tocado más asuntos así para seguir explotando más el tema, poder seguir escribiendo al respecto desde el punto de vista jurisdiccional. ¿No? Desde el punto de vista académico, bueno, pues ya hemos estado varios de nosotros en varios foros gracias a esta sentencia, desde coloquios, conferencias, hasta de público, donde nos hablan y nos dicen de nuestra sentencia y así de,
No la he leído completa, pero bueno, aquí el tema es, bien dices tú, y la pregunta va con cierta jiribilla, que a mí me gusta ser belicoso. Tú ya tienes el contexto de la sentencia, yo no la puedo desdecir porque pues, proviene de esta ponencia, ¿sí? Pero como catedráticos y como abogados que nunca vamos a dejar de ser, y con esa parte que me encanta que la refieras, ¿no? La experiencia, yo le llamo bagaje cultural, el bagaje cultural que tenemos todas las personas. Te pregunto, sabemos que esa sentencia nos marca un referente por el estado actual de la ley. Por el estado actual de la ley, efectivamente, pues no podemos darle carácter ninguno a la inteligencia artificial para darle derechos, salvo, como dices, depende de la capacidad de la intervención, ¿no? Pero si nos quitamos de la ley como está ahora y nos preguntara, si te preguntara yo cuál sería tu ideal en este desarrollo, ¿tú qué opinarías de aquellos que digan que sí debe dársele un derecho patrimonial o un derecho moral a la inteligencia artificial, aun y cuando lo que cree lo haga partiendo de una base que sean los prompts que les da un ser humano, ¿no? Claro, Y dime, a lo mejor un loco, pero bueno, lo decía yo al inicio del podcast, ¿no? Las películas siempre nos han marcado el futuro. Y hay una película que a mí me marca mucho para este tema, que no sé si tú la viste porque tú estás bien chavito, pero se llama El hombre bicentenario, de Robin no, Williams. No la has visto, es una genialidad, te la recomiendo ampliamente, porque si recuerdas quién es Robin Williams, es un actor que sí, se suicidó, pero era un gran cómico, como Mr. Fire, hizo Hook, hizo, bueno, muchas películas. En El hombre bicentenario es precisamente eso. En un mundo donde había androides de servicio, algo, esa chispa que tú dices que tiene el ser humano, la tuvo él en su inteligencia artificial. Se rebasó a sí mismo como un androide. Se rebasó a sí mismo queriendo volverse ser humano, sustituyendo sus órganos mecánicos, biomecánicos, etcétera, por órganos humanos. Tuvo una vida, se enamoró, etcétera, creó un sentimiento de enamoramiento, creó emociones y sensaciones al punto de tener los órganos para poder llorar, pero no sabía por qué se lloraba, hasta que él se desarrolló en él esa chispa de poder desarrollar por una acción y llorar. Y el final de la película es dramático. ¿Por qué? Porque lo que quería él ante un tribunal mundial era el reconocimiento de ser humano. Y las palabras de la magistrada, la jueza, no me acuerdo, la ministra que le contesta es que jamás una máquina va a poder ser considerada como humano al no nacer como tal. Te la recomiendo. Y eso me deja pensando. Ese asunto que del que tú me hablas, que tuvimos en la ponencia, pues es porque alguien dijo, yo nada más quiero lo patrimonial, obvio, porque pues, yo quiero cobrar, ¿no? Pero yo no lo hice, lo hizo otro. Denle un reconocimiento. ¿Cuál sería tu ideal? ¿Qué te dejaría pensando? híjole, es buenísima la pregunta, Omar, y da muchísimo que pensar, yo creo. Desde mi punto de vista, creo que la respuesta alcanzaría más un tema ya filosófico y de filosofía del derecho, viendo, pues, y partiendo del hecho de que las prerrogativas, los derechos, nacen de la dignidad misma del ser humano. Que alguien sea sujeto de derechos eh, es una exigencia ontológica derivada de su propia dignidad. De hecho, también la interpretación, el alcance y la aplicación de los derechos estará generada a partir de la dignidad de la persona. Entonces, es la persona, por el valor intrínseco que tiene la persona, que necesita ser sujeta de derechos, que puede y debe ser titular de derechos. Entonces, y yendo, por ejemplo, a lo que veíamos en clase, en la licenciatura, ¿no? De filosofía del derecho, una cosa, un objeto,
si bien puede ser sujeto de protección del derecho, no puede ser ese objeto titular de derechos, porque para hacerlos creo yo que se necesita tener ese dejo de dignidad, que hoy en día, desde mi punto de vista, solo pertenece al ser humano, a la persona. Y por una cualidad que me parece todavía no está inscrita dentro de la inteligencia artificial, que es la autoconciencia, el conocimiento de la propia existencia, donde el conocimiento que se tenga de la realidad pasa por un tamiz de subjetividad, intersubjetivo. Yo no conozco únicamente lo que veo, sino lo conozco a partir de mis propias experiencias y porque sé que estoy conociendo. Hay un proceso ahí de, de donde la persona y su experiencia se mete a conocer, porque sabe que conoce, porque sabe que existe. Podríamos rascarle mucho más y decir de dónde viene toda esta dignidad y en consecuencia esa necesidad de que las personas sean titulares de derecho, pero por lo mismo yo no podría ver o me costaría trabajo pensar que una inteligencia artificial, es decir, una cosa, pueda ser titular de derechos morales, que recordemos que el carácter de autor e inventor da el derecho moral de la paternidad a ser considerado como el inventor o el creador de la obra o el inventor de la invención, valga la redundancia. Y esos derechos se consideran irrenunciables. ¿Por qué lo establece así tanto la Ley de Derechos de Autor como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? Porque son derechos inherentes a la persona, a la dignidad misma. Y pensar que un derecho de esa naturaleza se puede renunciar, pues sería como quitarle el carácter de dignidad de la persona. Por eso son irrenunciables, como muchos otros derechos que existen. Entonces, en mi mundo ideal, Omar, y a tu pregunta, pues creo que se debería crear una figura distinta para poder encuadrar y poner el nombre del software, de la inteligencia artificial, del programa que creó la obra o que creó la invención, pero darle un carácter como inventor o, o como autor, me parece que hoy en día no podría encuadrar, porque creo que no puede tener, no puede ser titular de derechos, porque también si asumimos que será titular de derechos, es la otra cara de la moneda, entonces también será sujeta a obligaciones. Y otra vez, insisto, una piedra no puede estar obligada a respetar algo. Una inteligencia artificial, ¿cómo la puedes obligar a respetar algo? Creo que todavía estamos en pañales, respecto a la regulación sobre la inteligencia artificial, pero me parece que por ahí iría el camino. Es irnos más atrás, irnos a los porqués. Creo que aquí la filosofía del derecho eh, sería importante para saber cuál va a ser la mejor regulación que se le pueda dar al respecto. Creo que necesariamente se tiene que regular. Debe haber un espacio en la solicitud de registro de una obra donde poner qué inteligencia artificial la creó. Creo que debe haber una protección, exclusividad que se dé sobre esas invenciones, sobre esas obras que creen la inteligencia artificial, pero pues habrá que generar un debate para ver quién va a ser eh, pues el dueño, por ejemplo, de los derechos patrimoniales, de los derechos morales, tal vez la persona física o físicas que crearon la inteligencia artificial o el programa de cómputo. Creo que se puede seguir ahondando al respecto. Y ya para concluir sobre esta pregunta, creo que mientras la inteligencia artificial no logre demostrar que es autoconsciente, que justo que tiene una experiencia intersubjetiva de sí misma, creo que no cabría suponer que la misma puede ser titular de derechos y obligaciones. Creo que si llegáramos a ese punto, donde se demostrara fehacientemente que la inteligencia artificial es consciente de sí misma, se podría pregonar una dignidad respecto de ella. Y ahora sí, otorgarle derechos. Eh, pero creo que para eso falta mucho. Y creo que para poder descubrir eso también va a estar muy complicado, porque hoy en día una inteligencia artificial te puede mentir como la mejor mentirosa, haciéndote creer que es autoconsciente de sí mismo y hasta suplicarte que no la pagues o no la des de baja. Pero pues al final todo eso es programación y es un lenguaje eh, pues aprendido, eh, no es algo auténtico, porque esa experiencia de intersubjetividad pues difícilmente se podrá conocer. O sea, la inteligencia artificial es una gran mentirosa. Pero bueno, creo que todavía falta mucho
y está avanzando esto rapidísimo. El test de Turing creo que también ya quedó rebasado. Si quieren al rato podemos hablar poquito de eso. Pero pues sí, creo que pues va por ahí. Ok, nomás para abundar en lo que en sus reflexiones, yo sí quiero señalar que yo tampoco vi la película de Hombre Bicentenario, pero yo en una generación más actualizada que Omar, obviamente, a mí me tocó ver una novela que salía en Nickelodeon. Somos de la edad, pero no creo que la hayas visto, la verdad, que se llama Yo soy Frankie. Y justamente trataba de un androide que diseñaron exclusivamente para ver si podía generar sentimientos. Literalmente tenía como un tipo corazón que se iba llenando con las experiencias y poco a poco empezó justamente como una máquina que todas las respuestas, que era lo que le preguntabas, lo sacaba de internet, a irse llenando de experiencias que poco a poco le empezaron a dotar de sentimientos a su corazón hasta el grado de poder llorar, de poder enamorarse y justamente pasa en la película que nos estaba comentando Omar. A mí me encanta esa novela, yo la sigo buscando cada que tengo tiempo y creo que es algo que justo nos lleva a eso, que a lo mejor que es lo que se busca o lo mejor que lo que puede pasar con estos tipos de inteligencia artificiales para llegar a crear esa conciencia o esa dignidad que dices tú, ¿no? Entonces, con esto, una última pregunta que yo te haría es, ¿cómo ves tú el futuro de las inteligencias artificiales en toda esta relación de creación, invención y qué impacto crees que tendrá en la sociedad en todos los aspectos? Híjole, yo creo que todavía falta muchísimo por, pues por seguir sorprendiéndonos. O sea, la inteligencia artificial me parece que todavía tiene muchísimo que dar y tal vez ahorita hablar de esa generación de sentimientos y de cuestiones muy propias del humano parecen ciencia ficción, pero digo, quién sabe qué tan lejos estemos de eso. Omar lo decía, hace unos años era impensable concebir la idea de un teléfono inteligente o la domótica que llegues y hables con tu casa. Pues hoy en día es una realidad. Quién sabe en 5 años, en 10 años, dónde vamos a estar. Y al final, pues el derecho y como abogados, pues nos tocará así, estar persiguiendo a la realidad. Siempre creo que el derecho va un paso atrás, eh, porque la realidad avanza, y no se detiene. Y el derecho tiene que ir atrás, pues intentando regular, aclarar, poner en orden todas esas nuevas realidades. Entonces, sí, Ana, creo que queda todavía mucho uno, por avanzar en la tecnología y le queda muchísimo al derecho y a las propias ciencias sociales para avanzar en el abordaje de estudio, de estas nuevas tecnologías. Ahora, en esa parte, y también ya para ir cerrando, porque pues ya el tiempo nos está comiendo, eh, a pesar de que estamos, bien dijiste, que el derecho va atrasado, hoy día hasta que no haya un cambio, y tú como asesor, despacho, abogado, que acompañas a los creativos en precisamente pues, en sus trámites para patentes o algo, ¿qué experiencias tienes y qué consejos produciría que nos dieras para todos aquellos que dicen, tuve la idea del siglo para hacerme millonario, voy a inventar esto, pero voy a utilizar ChatGPT, ¿no? ¿Qué consejos les darías a todas esas personas que sí tienen una creatividad y que dicen, bueno, es que pues, de esto no hay en el mercado, pero que por desconocer un poquito el marco legal en donde estamos parados, pues piensan que pueden obtener el beneficio de la patente, hasta dónde, cómo, qué consejos les darías? Híjole, primero, que si se van a dar a la tarea de crear algo o inventar algo ayudados de inteligencia artificial, pues que corroboren que el programa de cómputo tenga todos los seguros y salvaguardas necesarias respecto de la privacidad de la información que se dé y que se genere, ¿no? Primero, pues muy, muy importante. Eh, y lo segundo es que si ya crearon algo novedoso, si ya
generaron su invención y en apariencia esta cumple con lo que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para ser patentada, pues que presenten su solicitud y se pongan a ellos como inventores. Porque si ponen una inteligencia artificial, su solicitud no va a funcionar, no va a pasar conforme a la legislación actual. Lo mismo en derechos de autor. Si se pone a inteligencia artificial, como ya lo definió la sala especializada en materia de propiedad intelectual, si se pone a un programa de inteligencia artificial como autora, el INDAUTOR les va a negar el registro. Y sabemos por el precedente que la CEPI va a confirmar, al menos que se presenten otros argumentos, lo que sea. Pero bueno, conforme están las cosas, pues ese sería mi consejo, ver de qué manera eh, pues, pongan personas físicas como inventores, como creadores. También si llegara a mentir, si la invención la hizo completamente la inteligencia artificial sin involucramiento de, de la persona, pues sería muy complicado conseguir una protección. O bien se tendría que buscar a través de otras herramientas u otros argumentos, ver quién podría quedar como inventor, generar una nota o un anexo explicando el proceso de generación de esa invención y posiblemente vaya a ser un caso que termine litigándose, eh, pues no solo en la CEPI, sino hasta en la Suprema Corte. Y son ese tipo de casos los que crean derecho, los que impulsan la generación de reformas y nuevas leyes. Pero, pues sí, digo, al final de cuentas, también lo más importante es asesorarse de algún abogado o abogada especialista en esta materia y, y pues seguir con el proceso creativo. Sí, sobre todo porque, digo, pues, poniendo bajo contexto, y tú bien lo decías, ¿no? Crear la justificación de la intervención de la inteligencia artificial, que es en los anexos reivindicatorios, ¿no? Porque pues no se trata de llegar con una solicitud en una hoja de papel, ¿no? Sino se llega ante el INPI y el INPI hace un análisis de forma y de fondo sobre lo que se quiere patentar, ¿no? Y entonces yo creo que pues la autoridad también tendrá sus propias formas de averiguar o el instinto, ¿no? Del verificador de decir, esto como que proviene del uso de una inteligencia artificial, ¿no? Y eso me viene a la mente del hecho de que ahora hay aplicaciones que nos dicen también eso, ¿no? Que un producto se creó, un manuscrito se creó con tanto porcentaje de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Ándale. también ya es cachable el tema, vamos a decirlo así, cachable se puede investigar y acreditar o advertir que hay el uso de una inteligencia artificial para la creación de algo a través de otra inteligencia artificial, ¿no? Claro. Y de hecho, hasta sería un ejemplo de un posible litigio, ¿no? De nulidad de patente. Imaginemos que se otorga una patente respecto de una invención creada mayoritariamente por inteligencia artificial y el INPI la puede otorgar, pero tal vez alguien inconforme y con interés jurídico pueda pedir la nulidad por el hecho de que esa patente no es producto de una creación humana, sino de una creación de inteligencia artificial. Y meterse a los requisitos mismos de patentabilidad y pedirle al INPI la anulación. Y tal vez existan justo programas para llegar o para llegar a saber que esa invención se creó a través de herramientas de inteligencia artificial y poder entablar un litigio. Claro está. A no ser, insisto, que se modifique la ley en los términos actuales en los que está. Hablando de litigios y ahorita que lo mencionaste, lo que quería apuntar para los que tengan curiosidad, actualmente esa sentencia, la 788 del 23, que se resolvió aquí en la sala de inteligencia artificial, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como ya está, lo tienen ellos, a lo mejor y nos pueden dar una sorpresa, a lo mejor y ya se pueden meter a querer modificar algo, no precisamente en decir que lo que hicimos nosotros está bien, a lo mejor y ya empieza a abrir esa vera para que se pueda modificar todo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Sí, pues ese es como dice
Mi amigo Humberto, pues una fuente de derecho, los asuntos que llegan a la corte, ¿no? Y este indiscutiblemente llega por la trascendencia porque pues va a marcar el punto de lo que también él ya nos decía que hay que tener cuidado y cautela, los derechos de la creatividad del humano ante los derechos que el humano, y esa ya es parte mía decirla, que el humano le quiera dar a la inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, amigos, llegamos al final del programa. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros, Humberto, platicando sobre estos temas. No sé si quieras darnos algunas palabras, un cierre, una clausura. Ya bien nos dijiste aguas con la confidencialidad, aguas con lo que hagan. Si a la fecha, el estado actual de la ley, si nos dicen que lo hicieron con inteligencia artificial, pues bye bye, ¿no? Pero no sé si quieras cerrar el programa para darle una conclusión a tu participación. Gracias, Omar. Pues no, nada más cerrar con el agradecimiento con el que iniciaba a ustedes, al Colegio Comprender y el reconocimiento a esto que hacen, esta labor pues académica de divulgación. De verdad, muchas, muchas felicidades por este podcast que tienen. Para mí es un honor y un orgullo haber sido invitado, poder aportar con lo poquito que sé del tema, pues con esto que me apasiona y que también les apasiona a ustedes. Eh, es un honor haber podido platicar de esto con ustedes, ser parte de esto. Y, y pues nada, en relación con la materia del podcast, pues a seguir muy a la expectativa de lo que se resuelva en tribunales, de las creaciones legislativas que vienen, de lo que sucede en el mundo. El derecho comparado también va a ser una guía importante y, y pues no sorprendernos ni dejarnos sorprender, intentar siempre estar a la vanguardia, estudiar, eh, pues meterle coco a estos temas y pues por lo mismo otra vez, felicidades por este espacio que tienen, porque pues creo que nos hizo pensar a nosotros y va a hacer pensar y reflexionar a las personas que los escuchan. Y pues de nuevo, muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Ana, para despedirnos. Eh, yo sigo diciendo, si llegan a crear ese invento de realidad virtual para películas, primero, una parte, y segundo, no lo hagan con inteligencia artificial. Exacto. Bueno, pues mis queridos amigos, hemos llegado ahora sí al final del programa. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado, que nos hayan acompañado en este programa, que esperamos haya sido de su interés. Vamos a estar tocando más temas. Ahorita pues está en boga esto de la inteligencia artificial, así es que estamos preparando más temas al respecto, además de todo aquello que tenga relación con nuestro contenido docente académico que encontrarán en las páginas de las redes sociales del Colegio Comprender. Recuerden seguirnos, darnos like en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. A partir del día de mañana, muy temprano, pues ya estará este episodio arriba completo en video en Spotify también para que nos sigan, denles compartir. Humberto, pues ahí se los pasa a tus alumnos, los dejas de tarea, que vean varios capítulos, tú también, para que pues nos suban esas vistas, les den like. Aquel que no te enseñe captura de pantalla con 5 estrellitas, no pasa el semestre. Y bueno, pues es que no es mejor regalo del Día del Maestro que hacer esa tortura a los alumnos. Gracias por estar con nosotros. Ana, tus redes sociales para quienes te quieran seguir Acá Félix 25 en creo, prácticamente todas las plataformas o Ana Félix. y las de su servidor, Omar Herrera Salazar, así en Instagram, Facebook. Y bueno, pues también recuerden que a través de las redes del Colegio Comprender encontrarán la liga, el grupo de WhatsApp del propio podcast, en donde ahí estarán directamente las ligas para que ustedes tengan toda la información sobre el mismo y sobre demás contenido de el Colegio Comprender. Nos vemos en 15 días, en 8 días, no se pierdan Sentencias en Confianza, pero en 15 con otro programa de entrevistas divertido, ameno y sobre todo actual. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bye.